vídeo que, bueno, dura 4 minutos, lo vais a poder ver, pero también quería mencionar que dentro de todas las distintas actividades que venimos desarrollando desde el Itinerario Cultural Europeo de Carlos V, pues figuran actividades relacionadas con las distintas recreaciones históricas que venimos haciendo en los distintos territorios socios de la red de cooperación. En este caso me gustaría destacar muy especialmente el primer desembarco que se hace en Tazones y en Villaviciosa, que lleva ya desarrollándose bastantes años y que está cogiendo en definitiva un empuje muy importante, y esto ligado con las distintas acciones formativas, con las distintas acciones también de creación de producto turístico que estamos también poniendo en marcha desde el Itinerario Cultural Europeo, creo que es sumamente importante. Además hay que tener en cuenta que aprovechamos también la oportunidad de todas estas acciones y todas estas regiones que son socias de la red de cooperación, proyectarlas y promocionarlas desde el punto de vista también internacional. Al formar parte de un itinerario cultural europeo, evidentemente tiene una dimensión, cualquier de estas actividades que se vienen desarrollando tiene una dimensión sumamente internacional. Eso también es otro de los aspectos que me gustaría destacar también en este acto. Me gustaría también poner en relación con esta presentación también distintos proyectos que tienen que ver con la creación también de producto turístico ligado, por ejemplo, al turismo gastronómico. El año pasado tuvimos la presentación de uno de los principales eventos que se han desarrollado por parte de la red de cooperación, que ha sido el proyecto Imperial Kitchen, un proyecto de reconocido prestigio, y que en definitiva lo que pretendemos es que también con este producto y con este proyecto de Imperial Kitchen, que los distintos socios y las distintas comunidades que son socias de la red de cooperación, pues que puedan también desarrollarlo en las distintas comunidades autónomas. De hecho, para este año 2019 se va a repetir este proyecto de Imperial Kitchen en Extremadura, se va a hacer también en La Rioja, y también nos gustaría que se pudiera también poder desarrollar en Asturias, en Villaviciosa, por ejemplo, donde haciéndolo coincidir precisamente con este, por ejemplo, primer desembarco de Carlos V. En definitiva, infinidad de actividades, como digo, que venimos desarrollando desde este itinerario cultural europeo, y bueno, que se van a plasmar algunas de ellas en este pequeño vídeo, como digo, de 4 minutos que queremos presentar en este stand del Principado de Asturias.